Como les decía, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gustavo Cervino, que, bueno, todos o la mayoría lo conoce como uno de los sobrevivientes de los Andes, pero también tiene una destacadísima actividad deportiva en el tema del rugby, en el fútbol, dando cursos de capacitación a ese nivel. También estuvo durante muchos años y está vinculado a la industria farmacéutica. Fue presidente durante 15 años, 16 años de la Cámara de la Industria Farmacéutica. O sea que tenemos muchos temas para conversar con él. Gustavo, un gusto recibirte. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar acá. ¿Cómo te gusta que te conozcan? ¿Como el sobreviviente de los Andes? No. ¿Como un hombre del deporte? Soy ¿Como un empresario? Gustavo Cervino, una persona muy feliz y agradecida, 6 hijos, que disfruto y vivo con pasión cada instante. ¿En cualquiera de esas actividades que realizás? Soy siempre el mismo, siempre hago lo que me gusta. Una gran vocación de servicio y disfruto mucho la vida. ¿Y el tema, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de dónde viene? ¿Por qué es una vocación? Yo fui médico en la cordillera con 19 años, habiendo estudiado solo 3 meses en Facultad de Medicina, Biología Celular, Psicología Médica y Estadística con Roberto Canesa. Estuve vinculado, después me echaron de Facultad de Medicina en la dictadura, tenía barba, me querían afeitar, yo no me afeitaba, hasta que finalmente los encontronazos eran permanentes y bueno, tuve un lío con el decano, lo colgué de un perchero y me fui de la facultad, hasta que volvió la democracia. En el medio hice administración de empresas, la Facultad de Ciencias Económicas, y trabajaba en Cibeles, que representaba a Merck, ya aprendó en el laboratorio MSD, que es el líder en veterinaria, y un día me llamó por teléfono un profesor de grado 5 a pedirme una vacuna para su nieto porque era la mejor vacuna del mundo. Al otro día me llamó el director nacional de salud a decirme que tenía una vacuna que era la mejor del mundo, que era de Merck. Yo no sabía que Merck estaba en la parte humana, averigüé y bueno, un día me encontré con el ministro de Salud Pública, Leslon Tenis, que era el presidente. Dije, ¿sabes qué me llamaron? Me llama la atención un profesor de grado 5 y un director de salud a pedirme una vacuna que era la mejor del mundo para su nieto. Si es buena, tendría que ser para todos los uruguayos. Digo, anda a verme el lunes. Averigüé lo que era esa vacuna, la MMR, lo fui a ver y le llamó al director. Le dijo, esta vacuna, la mejor del mundo, si es para su nieto, es buena. ¿Y por qué no la trae para todos los uruguayos? Ahí, antes de representar a Merck, hicieron un pedido, hablé con ellos y compraron 50.000 dosis para todos los niños que nacían. Fue el primer país del mundo en aplicar la MMR. ¿Y para qué es esa vacuna? Es para sarampión, rubéola y paperas. ¿Mirá? Y entonces nos dieron la representación de la parte farmacéutica y empecé a registrar los productos, a trabajar y bueno, todo lo que estudié en medicina, después de la democracia hice 7 años en Facultad de Medicina, no me recibí porque no hice el internado, pero egresé de la facultad y trabajo permanentemente en la capacitación continua desde otro lugar, en la salud humana. El hecho de haber representado a la industria farmacéutica en la Cámara que la reúne, no deja de ser un lugar muy complicado, porque los laboratorios, y sobre todo los laboratorios multinacionales, son los malos de las películas siempre. Vos mirás el Jardinero Fiel, por ejemplo, y son responsables de la mitad de los males del mundo. Y si uno escucha todo el tema de las patentes, que esto, que lo otro, siempre donde hay un problema están metidos los laboratorios. Bueno, eso es una cara a la moneda. Estoy hablando, no, exacto, pero estoy hablando de la caricatura y la sensación que muchas veces se tiene, por eso me importa tu opinión. Yo llegué a la Cámara Farmacéutica como representante de una multinacional, no soy una multinacional. Y viendo lo que pasaba, lo primero que noté que había una gran desconfianza entre los laboratorios multinacionales y los nacionales. Y cada vez que hablaba, hay que hablar con los nacionales, no, bueno, déjenme hablar a mí. Y el presidente, que en esa época era Luis Álvarez, el padre de la gerenta general de acá, me dijo, bueno, si vos te animás, me autorizó. A partir de ahí empecé a hablar con los laboratorios nacionales e hicimos un acuerdo de confianza de trabajar en conjunto a favor de la salud. Y desde ese entonces hasta ahora, las dos cámaras trabajan juntos en temas de salud. ¿Y en qué se basaba esa desconfianza? La desconfianza, bueno, a ver, en esa época estaban los laboratorios que investigaban, gastaban miles y miles de millones de dólares en investigación, y en el mundo, América Latina, por ejemplo, Argentina, eran empresas que no investigaban y copiaban todo, porque en esa época no se respetaba la propiedad intelectual en el mundo. A partir de la OMS,
en el 87, que fue en Punta del Este, vinieron todos los países del mundo y se aprobó que la propiedad intelectual iba a ser algo que iba a internalizar y globalizarse en el mundo. Cambiaron la regla de juego, entonces se empezó a respetar la propiedad intelectual. En el año 2000 en Uruguay entró la ley de propiedad intelectual y empezaron a respetarse las patentes. Lo que logramos, yo siendo presidente, fue consensuar con las dos cámaras una ley que fue consensuada. Es el primer país del mundo que las dos cámaras estuvieron de acuerdo con una ley de propiedad intelectual en donde se respetaba, pero también se le exigía a las empresas multinacionales que transfirieran el know-how y la tecnología a los laboratorios que estuvieran interesados para que el conocimiento pasara a manos de la comunidad. Eso en Uruguay se hizo, y bueno, Uruguay es un país muy avanzado en ese sentido, que trabajamos en conjunto con 3 gobiernos. Finalmente, a partir del 2002, hay una ley de propiedad intelectual que uno de los primeros que le entendió fue Pepe Mujica. Estaba en el sector de salud cuando fui al Parlamento y le expliqué. Y él me escuchó, yo le dije, si hay un país en el mundo que le interesa la propiedad intelectual es Uruguay. Somos 3 millones de habitantes en el mundo y hay hoy 9.000 millones de habitantes. ¿A nosotros qué nos pueden vender? Una heladera, un televisor, pero nosotros tenemos todo ese mercado. Si acá se investiga, si acá nosotros respetamos la propiedad intelectual, está el Instituto Pasteur, viene la gente a investigar acá, vamos a ser proveedores al mundo de valor agregado. Y vamos a tener una patente. Este país va a crecer. Tenemos un país en escala maravilloso, con una gran educación, formación. Y bueno, cuando terminé de explicar, me dijo Mujica, a ver, explíquemelo de vuelta, Sabino, se lo expliqué. Y en el Parlamento ese año, Mujica, Astori, fueron los defensores más grandes que tuvo la ley. Si bien lo votaron también los partidos tradicionales, pero los que se dieron cuenta de la importancia fueron ellos. Obviamente el país con un Instituto Pasteur, con un CUDIM, ha cambiado mucho a nivel científico, pero también a veces teníamos la percepción de que todo acá llegaba tarde o nunca o tarde, ¿no? A ver, Uruguay fue un país avanzado y sigue siendo una cantidad de cosas. Por ejemplo, Onassis, en la época que tenía una cantidad de problemas de salud, se llamaba médicos uruguayos, Herrera Ramos, y personas que lo iban a ver. Uruguay era un país formador de ciencia. Roberto Caldeiro Bárcega fue candidato a premio Nobel 3 o 4 veces, fue el padre de la perinatología. Gracias a sus descubrimientos, hoy viven millones y millones de niños que no mueren. O sea que la ciencia y la medicina en Uruguay y otras ciencias fueron muy avanzadas. Después nos quedamos en esa pelea del péndulo dialéctico entre la derecha y la izquierda, que vino la dictadura, echaron a todos los que decían que eran porque eran de izquierda, había que sacarlo. Después vino la democracia, hicieron lo mismo, el Uruguay retrocedió. Y bueno, hoy se está de vuelta trabajando, pero quedó muy atrás en la universidad. Por ejemplo, en la medicina quedamos muy atrás. Hoy estamos viendo si aplicamos en la normativa en Mercosur, pero tenemos otras, como la Universidad de la República, la Ingeniería y la Arquitectura. A mí por mis viajes me toca viajar y en motivación y liderazgo en las empresas más grandes del mundo. El grupo Abengoa, Aveinsa y Teima manejan y lideran en el mundo entero centrales de energía solar. En el desierto de Mojave está Solanas y está Mojave, que son 2 centrales más modernas del mundo, y en Kansas City está la central de biomasa reciclable más moderna del mundo, que es Hugotón, y son todos los ingenieros uruguayos, contadores uruguayos, o sea que universitarios formados en Uruguay, liderados por uruguayos, como Brandon Kaufman, Finn, son los que lideran y están por todo el mundo, y son uruguayos que salieron de la escuela de universidad pública, que hay que valorarlo eso. Están formados por Uruguay y la Universidad Uruguaya. Esas universidades siguen liderando. Sí, a veces como que hay una especie de techo. Por ejemplo, se tendría que modernizar, sigue siendo la ley orgánica del 58 la que la organiza, la toma de decisiones son a veces muy lentas y muy complicadas. No sabemos, las discusiones en la universidad tampoco no sabemos si son realmente las adecuadas para el tiempo que estamos viviendo. Es verdad.
hay que modernizarse, el subdesarrollo está en la mente, hay que estar permeables, receptivos, dispuestos a adaptar. Somos los inventores de la rueda, nos cuesta mucho ayornarnos. Ahora, hay gente muy capaz y la adversidad desarrolla la creatividad. Los ingenieros uruguayos y arquitectos y contadores en estos proyectos, cuando algo falla, tienen la capacidad de crear, los otros se paralizan. Por eso he visto cambios de gerenciamiento que son muy buenos, liderados por uruguayos que confían y trabajan muy bien en equipo. El atraso está en la cabeza, decías, y hoy mencionaste antes el tema pendular de lo ideológico. ¿Te parece que lo ideológico en la vida cotidiana de los uruguayos, y ahora que acabamos de salir de una campaña electoral y estamos en el medio de una campaña además por Montevideo y en todos los departamentos municipales, lo ideológico tiene un peso tal que muchas veces impide el crecimiento y la puesta en común? Lo que pasa es que yo soy uruguayo, antes que todo. Soy tan uruguayo que cuando Peñarol jugó con Aguirre la final en el 87 en Chile, siendo socio vitalicio nacional, fui a hinchar por Peñarol. Y yo veo que el uruguayo se fracciona y polariza con el corazón, ideologiza todo y se pelea por el derecho de autor y toma el pueblo rehén. O sea que hay que madurar. Si bien la democracia uruguaya es maravillosa, somos republicanos y estamos por encima de una cantidad de países del mundo por la formación que tenemos republicana y democrática, nos peleamos por el derecho de autor y si es indio de mi tribu, haga lo que haga, yo lo defiendo. Entonces, corrupción hay en todos lados, lo que no puede haber es impunidad. Y entonces hay que ser más generoso en aceptar los errores. Hay 3 palabras mágicas que abren todas las puertas, que se basan en humildad. Primero, aceptar que solo no puedo y pedir ayuda, pedir por favor. Después, cuando me equivoco, pedir perdón y la otra, agradecer, la gratitud. Son 3 principios básicos que hay que practicarlos todos los días y eso lo tenemos que practicar mucho más. Todos nos equivocamos, todos necesitamos ayuda y todos tenemos que saber pedir perdón. Y acá la soberbia, la arrogancia y la omnipotencia, a veces en el plano racional, intelectual, evita que con el corazón podamos hacer cosas juntas. Nosotros en los Andes dimos un ejemplo al mundo, cómo a pesar de la diversidad logramos la unidad. ¿Cómo se llevaban antes del accidente? Éramos un equipo de rugby, que íbamos a jugar al rugby, donde sobrevivieron 5 jugadores de rugby, el resto eran hinchas. O sea que en la cordillera tuvimos que construir una sociedad solidaria donde los bienes pertenecían a la comunidad. El objetivo era vivir todo, no yo. Las normas aparecían y se aparecían por sí solas. Está bien, pero eso es un proceso, eso es el resultado de un proceso. No, no es un proceso. ¿Ya cuando subieron al avión tenían esa forma de pensar entre ustedes? No. ¿O el accidente les provocó la necesidad de la situación límite de decir, bueno muchachos, o nos juntamos todos o acá no la pasamos? Nosotros estamos preparados para la vida donde pasa algo, llamás a los bomberos, llamás a la policía, llamás al plomero, sí. Y la sociedad de consumo te crea necesidad y pues ese producto la satisface. Exacto. Cuando nosotros nos caímos en la montaña, explotó el avión a 6.000 metros de altura y caímos en un valle que se llama Las Lágrimas, que tiene 4.800 metros, 40 grados bajo cero, sin comida, sin oxígeno. Ahí se nos pulverizó todo y quedamos enfrentados al despojo humano, en un infierno al lado. Y ahí en el caos total, las cosas solo se pueden organizar. La gente se queja cuando está bien. Ahí por más que llore, que despotrique, nada cambiaba. Tenía hambre, mi amigo se había muerto, extrañaba a mis padres. Entonces, la mente te tritura y te mata. En la mente solo puedes sufrir, porque está programada para sufrir. Desde el pasado está la culpa, la pérdida, y en el futuro el miedo, la angustia. El presente era el único lugar que estábamos seguros. Y ahí nos dimos cuenta que necesitamos el apoyo de todos. Y como no somos un equipo, el capitán empezó a liderar y nos organizamos. Nos sirvió el contacto físico, la aptitud física y después la creatividad. Hicimos todo lo que se requería, lo necesario, lo que hizo falta para vivir. Pero nunca nos bajamos de los principios y los valores. El amor,
Nuestra historia no es ni una tragedia, tiene mucha tragedia, ni es un milagro y tiene muchos milagros. Es una historia de amor, de solidaridad y vocación de servicio. ¿Alguien habrá pensado en morirse? No quiero estar acá. Todos los días querías morirte, porque vivir era estar peleando con Mike Tyson, que te cagaba piña todo el tiempo. Morirte era dejar sufrir. A veces moría alguien y tenía sana envidia, porque esa persona, pero estabas vivo y te das cuenta que la persona que tenías enfrente te necesitaba porque vos podías ayudarlo. ¿La muerte en la cordillera era algo liberador? La muerte era lo único que tenías seguro. Estaba rodeado de muerte, lo que era difícil era vivir, y para vivir tenías que pegarte piñas, golpes para producir vasoconstricción, edema, calor, abrazarte, luchar juntos. Todos juntos podíamos mantener el frío aparte, porque nos abrazábamos, tapeábamos el avión. Aprendimos a que cuando el yo se convierte en nosotros, la fuerza de los seres humanos es ilimitada. Entonces, en el trabajo en equipo, el verdadero liderazgo está basado en el amor. Y si hace falta compromiso, soy yo que me comprometo. Si hace falta alegría, yo soy el que me río. Si hace falta puntualidad, soy el que llego temprano. Ahí, el que tenía una idea tenía que hacerlo. No era que tú haces. Aprendimos a poner lo que falta. Hablar, había que tener la capacidad de decir un chiste o tener una buena idea, si no te quedabas callado. Entonces aprendíamos hicimos una sociedad distinta, que acá yo lo sigo haciendo, y es lo que trato de transmitir a las empresas, equipos de fútbol, como la selección uruguaya de fútbol, los Pumas. Se puede, pero hay que cambiar de paradigmas, hay que cambiar de creencias. Y en momentos en momentos no, porque siempre ha sucedido, digamos, pero en una sociedad como la nuestra, en donde los egoísmos, las chacras, lo que tú decías, los derechos de autor siempre se están reivindicando, ¿es fácil construir liderazgos, aceptar liderazgos ajenos, de creer que tú lo podés hacer mejor que yo? Ese grado de humildad necesario, ni siquiera te diré humildad, de reconocimiento. Bueno, Gustavo hace las cosas mejor que yo, él es el que tiene que liderar, o al revés, es decir, no, Jaime, vos haces esto, que esto lo podés hacer mejor que yo. Esas cosas en la sociedad de hoy no se ven. Se ven. ¿O se ven menos? Se ven. Porque nosotros somos hipercríticos. El uruguayo es triste y aburrido y hipercrítico. Durísimo. Avaro en el elogio. Pero si vos miras las campañas políticas en el mundo, vos ves que en las campañas políticas del Uruguay tienen mucha grandeza, mucho nivel. En el diálogo, que haya 5 expresidentes juntos, se dan pocos lugares en el mundo. Hay una convivencia pacífica de ideas. Lo que después está el fervor en el corto plazo, en donde hay soberbia, hay arrogancia en el gobierno y en la oposición. Siempre antes de las elecciones todos tienen ideas maravillosas, pero en 5 años no hicieron un carajo. Hacen cosas, pero se podía hacer mucho más. Si se dejan de pelear por el derecho de autor, esto es bueno para países, política, Estado. Y es urgente eso, en todo, en educación, en seguridad, en todo, en la convivencia. En Estados Unidos, en Inglaterra, en los hooligans era un desastre. Y hoy vos vas en un tren, y el que se hace el loco en un tren, lo bajan en la estación y lo llevan preso. No hay barras de contención. Es ejemplo y atracción. Cada acto tiene su consecuencia. Acá hay una especie de impunidad en que nadie se mete porque las consecuencias son sociales, es del pasado. Hay que defender los derechos de la gente que anda por la calle, los derechos de la gente que no tuvo formación, hay que dar las herramientas, hay que capacitarlo, pero el que sale de los límites tiene que tener una consecuencia, hay que reubicarlo en la sociedad. Gustavo, me da la sensación que, sobre todo cuando uno viaja al exterior y le hacen referencia a Uruguay, los Andes, que esto, que lo otro, me da la sensación que en el resto del mundo o en el mundo se reconoce, se atiende, se considera más a los sobrevivientes de los Andes que aquí en Uruguay. A ver, yo creo que lo lindo es eso. Yo soy un uruguayo más, camino por la calle. Pepe Mujica es un uruguayo más, camina por la calle. Francesco en Uruguay lo puteaban en arameo. En Argentina era Dios. Esa escala humana de no idealizar, de no idolatrar, la cholulez es maravillosa. Ahora, tenemos al revés también un caldo de cultivo que es la envidia. ¿Qué va a ser un fenómeno si es un pelotudo que estaba en mi clase?
son muy duros en el elogio. No valoramos las cosas. China Zorrilla fue un monstruo, va afuera y se reconoció. En Uruguay somos muy hipercríticos. Está bien, pero eso de ser tan hipercrítico te lleva a la mezquindad, y capaz que lo has escuchado, de decir, mira estos, están de la tragedia, están haciendo dinero, se están aprovechando de eso, dan charlas en el exterior, esto que lo hemos escuchado 1000 veces. Obvio. Y lo dicen los uruguayos, no te lo dicen los argentinos, ni los chilenos, ni los mexicanos, que tienen devoción por ustedes. Pero la gente puede decir lo que quiera y a mí no me molesta. Yo creo que con lo que pasaron tienen derecho a hacer lo que se les antoje, te aviso. Derecho tengo, como tiene cualquier ser humano, a hacer lo que quiera en la vida. Yo doy conferencias en cárceles, en hospitales, en colegios públicos, en clubes, totalmente gratis. Cada vez que me lo piden y tengo tiempo, porque el que no comparte lo que tiene lo pierde. Todo lo que yo soy, todo lo que yo aprendí, me lo dio mi padre, me lo dio mi madre, me lo dio mi país, me lo transmitieron mis amigos que murieron, que viven adentro mío. Ahora, yo no soy un sobreviviente de los Andes. Yo no me caí en un avión de los Andes, yo volví. Gracias a que volvimos, volvieron todos y los muertos viven a través nuestro. Y el mensaje de fe, de esperanza e ilusión que nosotros transmitimos, nos transmitieron ellos. Es una carrera posta. Nosotros no tenemos nada que ver, pero sí tenemos la responsabilidad de compartir valores y principios en un mundo que no es una crisis económica financiera, es una crisis de valores y principios. ¿Cuánto no sabemos de lo que pasó en los Andes? Nada. ¿Ya se sabe todo? Todo lo que ocurrió, se sabe, todos los hechos. Nosotros nos peleamos con la Iglesia Católica y nos peleamos con el gobierno de Chile y uruguayo en Chile, que no nos dejaban contar cómo habíamos vivido. ¿Por qué? Porque decían, no es necesario, nos quisieron proteger. Estos temas, para nosotros fue una obligación moral compartir con el mundo el pacto que hicimos. Este fue un pacto que hicimos todos los vivos. Gustavo Nicolichi escribió una carta maravillosa el día antes de morir, que dice, y si llega el día en que yo pueda ayudar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. ¡Alegría! Murió el otro día. Hoy mamá, no puedes creer, hemos empezado a comer carne humana. Tenemos que aceptarlo con valor y fe. O sea, nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero siempre apegados al amor. El acto de amor más grande es dejar que un amigo tuyo después de muerto viva a través de ti. Un hijo mío, a los 6 años, Sebastián, viendo la película bien, cuando le preguntaron cómo habíamos vivido, a los 6 años, ¿y cómo vivieron? Estaban muy débiles, muy débiles. ¿Y sabés lo que hicieron? Le pidieron prestados los músculos a los amigos muertos para trepar la montaña. Mirá la síntesis que hace un niño que lo vivió como el acto más natural. Nosotros incidimos en modificar la ley, trabajamos con todos los partidos políticos y ahora una persona que nació en Uruguay es donante. Solo no va a ser donante el día que muera si lo declara expresamente. ¿Sabés la cantidad de gente que puede vivir gracias a eso? En este instante se están haciendo millones de transfusiones en el mundo de sangre. La sangre es un tejido, trasplante de córnea, de riñón, de pulmón, de hígado, de corazón. Es exactamente lo que hicimos nosotros. Nosotros lo contamos al mundo, pero esto había ocurrido durante siglos, siempre se tapó. Y durante todo ese tiempo que no se dijo, se generó todo un folclore en torno. No fue ningún tiempo. Nosotros aparecimos el 23 de diciembre, el último en salir de la cordillera fui yo, tenía un bolso con todos los recuerdos que le traje a su familia, la carta de Nicolás, relojes, collares, estuve un mes yendo casa por casa. Pasamos Navidad en Chile, el 25 no había vuelos, el 26 viajamos a Uruguay, el 26 llegamos del aeropuerto en un ómnibus al colegio Estela Maris. Me acuerdo perfecto. Todos los padres presentes los pedimos que estén los padres en primera fila y a ellos les contamos cómo habíamos sobrevivido. Se lo contamos nosotros porque se lo estaban contando sus hijos en las cartas. Nosotros lo único fue compartir la verdad. No tenemos nada que ocultar, estamos orgullosos. Elegimos la vida y no la muerte. Ahora, era mucho más fácil morirse, 73 días son siglos, si vos lo medís. Sí, claro. 3 días sepultados por una avalancha en la oscuridad más absoluta, arriba del hielo, congelado, con tus amigos muertos de muebles, no veías nada, no sabías dónde era arriba, dónde era abajo, y estamos bien.
salimos de la cordillera perfectamente bien. Y ese es el milagro del ser humano, que tiene un potencial ilimitado, cuando en vez de quejarse agradece y acepta lo que le ocurre, se le aparecen infinitas oportunidades. Y en esas situaciones extremas, Gustavo, ¿a qué apelás? ¿Apelás a la confianza en la potencialidad que como persona tenés, la de tus amigos? ¿Te aferrás a la religión? ¿Te aferrás a la luna, como decía Padre Vilaró, para comunicarse o la madre de Carlitos, para aproximarse a su hijo? ¿En qué crees en esos momentos cuando sentís que nada de tus creencias o de tus convicciones te sirvieron para nada porque estás en el medio de la nada? Lo acabas de decir vos. Cuando vos sentís que ninguna creencia, ninguna convicción te sirve para nada, la mente te tritura, no vas a poder, te vas a morir, es imposible. La mente tenés que apagarla, la tenés que apagar. Y a partir de ahí, el ser es el que asume el protagonismo y le pide información a la mente. Como vos a Google le preguntás, te da la información. ¿Cómo apago la mente? Se apaga. La mente la apagás. En la montaña, en un lugar maravilloso, gigantesco, la naturaleza es tan grande que entras en un estado de contemplación que te fusionás con la naturaleza. La mente se apaga. Solo los sentidos es lo que te ha aprendido como una parabólica. Y toda tu información, la vista, la visión, el tacto, en vez de preguntarte por qué, qué te hace sufrir, que entras en la parálisis del análisis, entras en las elucubraciones racionales que te trituran, preguntas cómo. ¿Cómo hago para hacerme botas, para no que se me congelen los pies? El cómo te impulsa la acción. Empezás a mirar, le preguntás al otro, ayúdame a hacer unos lentes, Fito. Empezamos a armar, hicimos los lentes, bastones, o sea, a partir de la necesidad empezás a crear. Y para eso tenés que primero querer, después tenés que creer y después tenés que hacer cosas. Hoy vivimos en el mundo de la gratificación instantánea. Todo queremos ya. Para tener resultados extraordinarios hay que hacer solo una cosa, acciones extraordinarias, pero nadie está dispuesto. Nadie quiere salir de la zona de confort y de comodidad. Como le dije a la selección uruguaya, que lo dijo Lugano, éxito está antes que trabajo, solo el diccionario. Y la suerte es puro cuento. ¿Qué les dice un amigo cuando va a un examen o va a ir a un trabajo? Hasta mañana, que tenga suerte, ¿sí o no? ¿Por qué mentís? Cuanto más trabajo, cuanto más estudio, más suerte tengo. La suerte no existe. ¿Qué le decís a tu amigo, a tu hijo cuando va al examen? Que tenga éxito. El éxito depende de ti, la suerte no. ¿Estudiaste? No. Yo cuando iba a dar un examen, acá el director del diario, compañero de clase, Richard, te puedo decir, se volvían locos. Yo digo, cuando voy a dar un examen solo lo puedo salvar, sin darlo ya lo perdí. Entonces yo me presentaba, no estudiaba nada porque me importaba tres carajos, ¿no? Pero ¿y el factor suerte? No existe, mentira. ¿No existe? No. La suerte es la actitud mental que vos tengas. Yo durante 2 años, en todas las finales, corría todos los días, la pelota cuando la pateaban picaba para aquí, yo llegaba y nunca la agarraba. Un día en una final en Caracopolo, corrí toda la cancha, la pelota picó, la agarré, hice el try. Dijeron, qué suerte tenés, Gustavo, ¿cómo la agarraste? Le dije, ¿sabes una cosa? Hace 2 años que corro todas las pelotas, es la primera que agarro. ¿Entendés? Trabajaste para agarrar esa. Claro, la suerte, vos tenés que estar... La suerte es sacarse un auto en una rifa, eso es suerte. No, suerte no, tenés que comprar el número primero, eso es el azar. Te tocó a ti, a uno le va a tocar. Eso no es, de repente, digo, yo estaba sentado en la fila 13 del lado de la ventana y cambié para allá cuando fui al piloto, y cuando el avión chocó me saqué el cinturón y el asiento se fue. Ahora, ¿por qué me levanté? ¿Por qué me saqué el cinturón? ¿Por qué me agarré el techo? Yo soy muy intuitivo, soy loco y me salió. Ahora, todos vivimos el 100% del tiempo. Un niño que tiene un mes o un viejito de 99 años, los dos vivieron el 100% del tiempo. Lo importante es cómo lo vivas. ¿Cuánto te cambió el accidente el preocuparte por ciertas cosas? Nada. ¿Te preocupas menos o más? ¿O nada? ¿O es igual? El que fue banana, volvió banana, que fue tomate, volvió tomate. Te acelera tu proceso de aprendizaje. Cada uno tiene un color distinto del arco iris. A mí me aceleró una cantidad de aprendizaje individual, pero no me cambió. Sí me formaron con... Soy una vocación de servicio muy grande. Mi padre, mi familia, el seminario, el Cristian, el rugby, el deporte, la solidaridad, todas esas cosas me complementaron. Gracias a eso no
agarré una metralleta porque lo canalicé por medio del deporte, la energía, supe encontrar mi equilibrio, mi desequilibrio. ¿Por qué ibas a agarrar una metralleta? Y yo, la mayoría de los tipos que estuvieron en Cana y no hicieron nada. Y yo cuando salíamos a la calle y venían los coraceros con las espadas a caballo, yo me paraba, le daba vuelta al freno y le tiraba el caballo al piso, solo para defenderme, porque no le tenían miedo. Pero yo siempre fui un demócrata, respetuoso, era de Wilson, pero hay chicos que estuvieron 8 años en Cana porque tenían una libreta que estaba en el nombre de uno que habían agarrado y le pegaron 3 bifes y dijeron que ellos... O sea que yo podía haber estado en Cana, pero lo que sí, siempre defendí lo que creía, enfrenté a la autoridad cada vez que la tuve que enfrentar y nunca me callé nada. ¿Qué papel tiene el miedo en tu vida? Y el miedo es algo que paraliza y el valor es la capacidad de atravesar los miedos y hacer lo correcto por los motivos correctos, porque es lo que vos pensás que hay que hacer con la mejor intención. Después no te tiene que importar lo que piensa la gente. Henry Ford decía que el camino del éxito no está muy claro, pero el camino al fracaso seguro es querer agradar a todos. El que hace cosas siempre va a ser criticado. El que no hace nada y el que se lleva bien con todo el mundo es porque es un mediocre que lo único que hace es flotar. Y hay que patear los esquemas, agregar valor, animarse a hacer las cosas distintas para tener resultados distintos. Esa es la sociedad solidaria que hay que construir desde el corazón. Uruguayos todos iguales, no más el Frente, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni la Unión Cívica. Si todos se ponen a trabajar con creatividad, con generosidad y con humildad, este país lo sacamos adelante de taco. ¿Te gusta que el concepto de paisito cuando lo nombran a Uruguay? El Uruguay tiene la forma de un corazón, es un país maravilloso. Somos un paisito, somos más grandes que Inglaterra, somos más grandes que la mayoría de los países de Europa. Pero es un país enorme, solo que estamos al lado de dos monstruos. De Brasil, que el Barón de la Laguna, hablando, hizo más territorio que toda el Tratado de Tordesillas, era un triangulito así, y llegan a Colombia, Perú, y después de Argentina, que es otro monstruo, pero digo... ¿Pero te gusta que nos nombremos como paisito? ¿No es una cosa como que nos achica o...? Yo creo que el uruguayo da el máximo en el último momento porque es muy vago, en una cantidad de cosas en el prepararse, pero en el último momento da todo. Tenemos que tener más disciplina, más capacidad de disfrutar haciendo las cosas bien y no andar con el freno a mano puesto. Un trámite, 2 trámites, a media... Todo tenemos que medirnos por la productividad. Pero viste que esa actitud es una actitud que tenemos aquí, porque cuando los uruguayos salimos al exterior y nos tenemos que enfrentar a trabajar en lugares donde jamás trabajaríamos acá, a hacer cosas que jamás haríamos cuando estábamos acá, o sea, el uruguayo en el exterior de alguna manera tiene sus propios Andes, es decir... Mi hijo Gustavo fue a Irlanda con unos amigos, el año sabático. Llegó a Irlanda, al otro día consiguió un trabajo porque fue a buscarlo. ¿Sabés lo que le mandaron a hacer un chino? A lavar las letrinas de los baños abajo. Mi hijo hincado lavando las letrinas en mi casa no levantaba ni un tenedor. O sea, esa es la vida real. El Claro. uruguayo que sale afuera se da cuenta, si se rompe el culo, sale adelante. Y acá no hace nada porque hay un paternalismo y una sobreprotección, una cantidad de cosas. Tenemos todos los mismos derechos, pero no somos todos iguales. Los mismos derechos sí, tenemos la capacidad de ser distintos si hacemos las cosas distintas, tenemos que ir por más, confiar, creer, capacitarnos, agregar valor y no el más o menos y nadie más que nadie, porque eso te aplana. Ustedes confiaron en un amigo de ustedes que por esas cosas del azar, no le llamaré la suerte, no fue al viaje, que fue Pablo Bierzi, le confiaron una cantidad de testimonios en el libro La Sociedad de la Nieve. Y de alguna manera el concepto de Pablo en ese libro es eso, es justamente, bueno, ustedes generaron allí una micro sociedad llamada La Sociedad de la Nieve en ese libro.
Si extrapolamos esa idea de la sociedad de la nieve a una sociedad como la montevideana, la uruguaya, ¿la sociedad de la nieve era una sociedad perfecta? Primero, no creo en la perfección, porque es mentira y puro cuento. Los seres humanos tenemos limitaciones, nos equivocamos y de los errores aprendemos. Es por ensayo-error. Las sociedades perfectas son mentiras, no existen. Pero sí, la adversidad es lo que la desarrolla, les hace crecer. Alemania no quedó nada. Hoy es la potencia en Europa que está vacando la ineficiencia de todos los estados paternalistas. ¿Por qué? Porque tuvieron orgullo, tuvieron vergüenza y construyeron un país maravilloso. No solo eso, que cuando cayó la cortina de hierro, agarraron la otra parte y también, y sigue siendo. Se la pusieron al hombro. Ahora, eso es la grandeza. La adversidad te expande la creatividad, te estira los umbrales del dolor, de sufrimiento y te conecta con tu máximo potencial físico, mental y espiritual. Vivís en un estado de gracia y gratitud. En vez de quejarte, agradeces y todo es posible. Nosotros tenemos como deporte nacional la queja. Cuando te quejas, te sentís menos, aflojás, vivís señalando al que no hace lo que hay que hacer. Esa persona retrocede, busca motivos convincentes o falsos para no hacer. Es al revés. Hay que elogiar al que hace, hay que hacer la modelación de la excelencia, que es los mismos resultados, acciones por eso los mismos resultados. En vez de malas noticias, hay que mostrar quiénes logran que cuenten cómo lo hicieron, para que la juventud vea un camino de luz, de esperanza. No, llegó porque es chorro, no, mentira. Acá no tiene que haber. En este país no hay tanta corrupción, no hay corrupción, porque cuando el vecino o tu hermano dice, pará, flaco, te cambiaste el auto, ¿y vos qué hiciste? ¿Estás choleando? Ya te denuncia tu hermano. Somos una sociedad, todo el mundo se conoce. Los robos que hay ahora en otros países como Argentina, como Brasil, multimillonarios, solo existen en esos países que son tan gigantescos que se pierde la escala humana. Nunca tenemos que perder la escala humana. Un Pepe Mujica, un Sanguinetti, un Lacalle, personas que son de carne y hueso, que vos los puteás en el estadio, los puteás y podés hablar. Entonces cuando vos ves que esa gente es inaccesible, se pierde la escala humana, perdés el rapport a lo real. Gustavo, ha sido un gusto y un privilegio tenerte aquí. Gracias por venir. El privilegio es mío de estar acá con ustedes y bueno, soy uruguayo a muerte, creo en este país. Le deseo mucho éxito a este nuevo gobierno. Tabaré Vázquez viene por una revancha para expandirla y bueno, los uruguayos de todos los lugares tenemos que ser protagonistas. Y es buena, tendría que ser para todos los uruguayos. Digo, anda a verme el lunes. Averigüé lo que era esa vacuna, la MMR. Lo fui a ver y le llamó al director. Le dijo, esta vacuna, la mejor del mundo, si es para su nieto, es buena. ¿Y por qué no la trae para todos los uruguayos? Ahí, antes de representar a Merck, hicieron un pedido, hablé con ellos y compraron 50.000 dosis para todos los niños que nacían. Fue el primer país del mundo en aplicar la MMR. ¿Y para qué es esa vacuna? Es para sarampión, rubéola y paperas. ¿Mirá? Y entonces nos dieron la representación de la parte farmacéutica y empecé a registrar los productos, a trabajar y bueno, todo lo que estudié en medicina, después de democracia hice 7 años en Facultad de Medicina, no... Como les decía, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Gustavo Cervino, que, bueno, todos o la mayoría lo conoce como uno de los sobrevivientes de los Andes, pero también tiene una destacadísima actividad deportiva en el tema del rugby, en el fútbol, dando cursos de capacitación a ese nivel. También estuvo durante muchos años y está vinculado a la industria farmacéutica. Fue presidente durante 15 años, 16 años de la Cámara de la Industria Farmacéutica. O sea que tenemos muchos temas para conversar con él. Gustavo, un gusto recibirte. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar acá. ¿Cómo te gusta que te conozcan? ¿Como el sobreviviente de los Andes? No. ¿Como un hombre del deporte? Soy ¿Como un empresario? Gustavo Cervino, una persona muy feliz y agradecida, 6 hijos. Me recibí porque no hice el internado, pero egresé de la facultad y trabajo permanentemente en la capacitación continua desde otro lugar, en la salud humana. El hecho de haber representado a la industria farmacéutica en la Cámara que la reúne, no deja de ser un lugar muy complicado, porque los laboratorios, y sobre todo los laboratorios multinacionales, son los malos de las películas siempre. Vos mirás el Jardinero Fiel, por ejemplo,
y son responsables de la mitad de los males del mundo. Y si uno escucha todo el tema de las patentes, que esto, que lo otro, siempre donde hay un problema están metidos en los laboratorios. Bueno, eso es pero una cara a la moneda. Estoy hablando, no, exacto, pero estoy hablando de la caricatura. La democracia. En el medio hice administración de empresas, la Facultad de Ciencias Económicas, y trabajaba en Cibeles, que representaba a Merck, Sharp&Dohme, el laboratorio MSD, que es el líder en veterinaria, y un día me llamó por teléfono un profesor de grado 5 a pedirme una vacuna para su nieto porque era la mejor vacuna del mundo. Al otro día me llamó el director nacional de salud a decirme que tenía una vacuna que era la mejor del mundo, que era de Merck. Yo no sabía que Merck estaba en la parte humana, averigüé y bueno, un día me encontré con el ministro de Salud Pública, Leslon Tenis, que era el presidente. Dije, ¿sabes qué me llamaron? Me llama la atención un profesor de grado 5 y un director de salud a pedirme una vacuna que era mejor del mundo para su nieto. Sí, que disfruto y vivo con pasión cada instante. ¿En cualquiera de esas actividades que realizás? Soy siempre el mismo, siempre hago lo que me gusta. Una gran vocación de servicio y disfruto mucho la vida. ¿Y el tema, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de dónde viene? ¿Por qué es una vocación? Yo fui médico en la cordillera con 19 años, habiendo estudiado solo 3 meses en Facultad de Medicina, Biología Celular, Psicología Médica y Estadística con Roberto Canesa. Estuve vinculado, después me echaron de Facultad de Medicina en la dictadura, tenía barba, me querían afeitar, yo no me afeitaba, hasta que finalmente los encontronazos eran permanentes y bueno, tuve un lío con el decano, lo colgué de un perchero y me fui de la facultad, hasta que volvió.